Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en abril de 2023. Este mensaje se llama ¿Qué es la segunda milla? O ¿qué es la milla extra? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos tu ayuda para que seamos fieles. Ayúdanos a oír y aplicar tus palabras y tu sabiduría a nuestros corazones y vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y nuevamente muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos a comenzar en el versículo 7, leyendo allí. Y dice así, son palabras del Señor Jesucristo, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Varios pensamientos que compartir aquí. El primer pensamiento que quiero señalar, y lo he predicado antes, pero imaginemos la escena, un esclavo, un siervo, un sirviente, un criado que ha trabajado en el campo muy pesado, todo el día, ¿verdad? Y en aquella época, es decir, no estaba en su tractor arando cómodamente, ¿verdad? Dirigiendo desde el tractor, sino todo a mano o con animales, bajo el rayo del sol, a veces de noche quizás, trabajando duro, fuerte, y llega. Y bueno, en ese tiempo pues no había bañeras ni agua caliente seguramente en el boiler para bañarse después del trabajo. Tampoco había aire acondicionado, ni siquiera un ventilador. Y el siervo, ¿verdad? Llega y en vez de decir: bueno, ya llegó la hora de relajarme, ya me voy a sentar aquí en el sillón un rato, me voy a acostar en la cama, ¿verdad? Y parte de la razón por la que digo esto es para que entendamos la realidad de la situación en las palabras de Cristo. También es muy probable que estos sirvientes no tenían 1 o hasta 2 días por semana libres, como nosotros, ¿verdad? Sin trabajar. También al ser un sirviente, pues al terminar la jornada de trabajo no podía luego ir a hacer lo que él quisiera. Además de eso, si le añadimos que
de la casa al campo y a donde iba a pastar, pues eran varios quizás metros o kilómetros de distancia y no había camionetas, tenía que ir a pie o en alguna bestia de carga. Y llega a casa y ¿qué piensa uno? Ay, pues ya vengo con hambre, ya me quiero sentar, ya quiero descansar. Sin embargo, como es un esclavo, el amo, el maestro, el dueño no le dice, mira, ya te preparé la cena, ¿verdad? No, le dice, primero, prepárame la cena. Aquí está el dueño, el maestro, el amo, el jefe. El jefe quizás estuvo todo el día en casa atendiendo otros asuntos o en la ciudad atendiendo negocios, mientras que el esclavo estuvo todo el día en el campo. Pero el punto es, el amo ya está en casa, él sí está más descansado. Llega el sirviente y ¿qué le dice? Dice, mira, prepárame la cena, cíñete y sírveme, ¿verdad? No le dice, mira, ya aquí está el agua calientita para que te bañes, o ya aquí está tu cena. Entonces, primero prestemos atención, cuán difícil era la vida en aquel entonces y cuán fácil la tenemos ahora. Y es más, ni siquiera ponía a otro esclavo a prepararle la cena, ¿verdad? Él mismo se tenía todavía que encima de todo preparar la cena. Él solito. Y ahora pregunta, ¿creen que es esclavo porque hizo las cosas que tenía que hacer? ¿Creen que le van a dar gracias o que él se va a sentir realizado y exaltado? ¿Qué buscamos nosotros muchas veces? Cuando hacemos algo poquito de esfuerzo, ya sea en la vida cristiana o en la vida en general, siempre esperamos que alguien nos apapache en la espalda, nos diga, ay, vas bien, ¿verdad? Que nos dé las gracias, que nos aprecie. Pero este hombre, después de que trabajó todo el día, ¿verdad?, no viene buscando que lo consientan, que lo apapachen, que lo abracen, que lo feliciten, que le den las gracias. No. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de esclavo. ¿Y qué dice el Señor? De la misma manera ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les fue ordenado, digan, somos siervos inútiles porque lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, imagínense, día tras día, semana tras semana, año tras año, haciendo lo mismo. Todos los días hace lo mismo este esclavo. Llega a casa bien cansado y vuelve a servir a su amo. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, aquí, que así como Él, debemos tener esa mentalidad de esclavo, ¿verdad? Tristemente muchas veces pensamos o sentimos que alguien o que las personas o incluso que Dios nos debe algo, ¿verdad? Que merecemos atenciones o alabanzas o que nos den gracias, ¿verdad? Pero si nos comparamos con este hombre y hablando de la gratitud, por ejemplo, que muchas veces predico, si este hombre llega a casa después de trabajar todo el día, ¿verdad?, y ya está cansado y por fin le cocina la cena a su amo y por fin él se prepara algo para sí mismo. Como es el esclavo, yo no creo que con mucha frecuencia tuviera bisteces, ¿verdad? Un gran bistec de carne encebollado, ¿verdad? Quizás solamente tenía un platito de arroz con frijoles, ¿verdad?, cuando bien le iba. Pero ¿qué creen? Que seguramente estaba agradecido por ese plato de arroz con frijoles. Ahí es cuando la gratitud es verdadera, ¿sí? Es cuando tiene credibilidad la gratitud.
Estamos agradecidos por las cosas buenas, tan buenas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y generalmente las cosas buenas que Dios nos ha dado, muchas veces, por las que estamos agradecidos, está muy por encima de nuestras necesidades básicas. Estamos agradecidos por la crema innata, por lo mejor de lo mejor que Dios nos da, ¿verdad? Estamos agradecidos por el vestido, la comida, los coches, por la falta de luchas, por las cosas especiales y bonitas. Y es bueno. Pero la verdadera gratitud es aprender a agradecerle al Señor aún por la cosa más sencilla, más pequeña, más insignificante, por la que no creemos que quisiéramos tener. Y es a lo que quiero llegar. Aún después de atravesar las cosas más duras o más difíciles, todavía decir, ¿verdad? Soy un siervo inútil, porque solo hice lo que se esperaba, lo que se requería de mí. Con estos pensamientos vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38. Y el pensamiento, antes de que leamos aquí, bueno, vamos a leer mejor, dice, verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto, ¿verdad? No es necesariamente una gran cosa, o no es que seamos héroes por hacer esto, o grandes personas. Es nuestro servicio racional, nuestra adoración, nuestro deber para con Dios, en obediencia a Él. Si alguien nos pega en una mejilla derecha, poner la otra también. Y bueno, aquí no dice qué tan fuerte es la cachetada, ¿verdad? Sin embargo, dice que independientemente de eso, de todas formas, pongas la otra. Y si hacemos eso, ¿verdad? Y sentimos que, soy bien especial porque hice esto, ¿verdad? De verdad sufrí por Cristo. No, no es cierto. En la realidad, aún eso es solamente nuestro servicio racional a Dios. Y nuevamente, y siempre insisto, no estoy diciendo que vayamos a buscar pleitos ajenos para que podamos sentir esto y hacer una cruz artificial o mártires artificiales, ¿verdad? No. Si esto llega a nuestra vida, es como hay que responder, ¿verdad? Pero aún, si respondemos como debe ser, si es que llega a suceder en una manera u otra, y logramos en la fuerza de Cristo actuar como debe ser, no debemos pensar que somos especiales o muy espirituales por hacerlo. Simplemente estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí es hablando de las enseñanzas de Cristo. No estamos hablando de cosas tremendas, estamos hablando de lo básico. Estamos hablando de este tipo de cosas. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
también nuevamente aclarar, ¿verdad? Como siempre, tampoco estoy diciendo que ceder a lo que cualquier persona nos pida, ¿verdad? Como he dicho, ser una gelatina que, esto y aquello, y todo, ceder ante ellos, ¿verdad? Y no, hay un momento de poner límites o carácter. Ni estoy diciendo que andes por la calle ofreciendo tu chamarra, ¿verdad? Ahí a cualquiera, a ver, te la regalo, no. Tal vez hay un momento y un lugar de hacerlo, pero cuando pruebas, el tema es cuando este tipo de pruebas en las relaciones con las personas vienen, reaccionar como el Señor quiere, ¿verdad? Algunas personas piensan, no, es que esto ya es muy extremista o es una locura, ¿verdad? No, simplemente es vivir como Dios quiere que vivamos. Luego dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y aquí otra vez, recordando al sirviente, no sé cuántas personas caminen por lo menos 1 milla por día, ¿verdad? Antes la gente caminaba mucho más y hacía mucho más esfuerzos. Quizás hay alguien que sí, hay personas que sí caminan la milla o más en estos días, o la cantidad que quieras poner, ¿verdad? Tal vez hay quien camina 3 millas por día, ¿verdad? Pero aquí el punto de Jesús no es tanto cuánto, ¿verdad? La milla o las 3 millas o el kilómetro. El punto es, llévalo al límite, ¿verdad? Y ahora duplícalo. Llévalo al límite y ahora duplícalo. Es decir, lo que está pidiendo Jesús no es que la milla con exactitud, ¿verdad? Hasta sacas tu regla para medir la milla extra. No. Lo que está pidiendo es... Sí, entonces no se trata tanto de la longitud, sino de llegar al límite, lo máximo que sientes que puedes dar. Y el Señor dice, trata de dar todavía el doble. Es como los ricos que daban de lo que les sobraba en las ofrendas, y Cristo la compara con esa viuda pobre que echó bien poquito dinero, pero para ella era todo su sustento, y a los ojos de Dios, ella dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando aquello que no les costaba. Entonces, la milla extra no es necesariamente, tengo mucha energía y con felicidad, con esta energía voy a ir a hacerle un favor a fulano, o voy a trabajar más de manera voluntaria, o voy a ir a predicar o hacer cualquier cosa porque tengo mucha energía. No, la milla extra es cuando sientes que tal vez ya no te queda energía, y de todas formas vas la milla extra. ¿Y eso es algo heroico o grande? No, sigue siendo un siervo inútil porque es lo que debemos hacer. Sí, y aquí la cuestión es, siempre buscamos una recompensa, ¿verdad? Una alabanza o algo. Siempre buscamos una recompensa, pero cuando a veces no hay recompensa, no hay tal vez esa palmadita en la espalda, y cuando estás cansado, desganado quizás, y en ese momento sigues dando, o empiezas a dar, o empiezas a poner un esfuerzo extra, en ese momento que ya estás dando más, el doble, o un poquito más
de al menos, si no el doble, al menos un poquito más de lo que era, en ese momento apenas estás cumpliendo con los requerimientos que de por sí son de un discípulo de Cristo. Ahora, no todos, ¿verdad? Quizás vamos a tener una enfermedad que nos robe la energía. No todos, como Job, vamos a perder a nuestros hijos o a nuestra esposa. No todos vamos a sufrir persecuciones como los primeros cristianos, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es el hacer estas cosas básicas es lo que realmente significa seguir a Cristo, ¿verdad? Y el hacerlo no es algo grandioso ni heroico, es lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? A veces estamos tan acostumbrados y tan a gusto con lo fácil. Y entonces, cuando leemos esto acerca de poner la otra mejilla, esas cosas como dejar la capa, ir la segunda milla, ¿verdad? Es muy fácil de pronto pensar que lo estás haciendo, decir, estoy yendo la milla extra. Porque tengo energía, me siento bien, pues voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Y qué sucede después? Todavía quieres una palmadita en la espalda. Y si nadie te la da, tú mismo te la quieres dar, ¿verdad? A veces algunos jóvenes tal vez piensan que un hermano necesita un poquito de ayuda en su casa con algún trabajito. Y entonces, pues nos vamos a tomar un día libre del trabajo, vamos a ir ahí a ayudarle un poco al hermano en su construcción o en su quehacer, y pues ahí voy a ver a mis amigos, ¿verdad? Vamos a comer donas con café, vamos a juntarnos y estar bromeando, y tal vez el joven piensa, ya fui la segunda milla, ¿verdad? No, eso no es, eso es lo mínimo de lo que se requiere de un amigo, de un hermano, si le fuiste a ayudar y todavía tuvieron algo de diversión. No es que eso esté mal, es que la segunda milla es algo más profundo, ¿verdad? Cuando es divertido y fuiste por las donas y todo, no, eso no es la segunda milla, ¿verdad? Necesariamente, pero quizás cuando estás bien cansado y alguien necesita ayuda y tienes que ir y tal vez tienes que gastar o invertir algunas horas en la casa de esta persona, tratando de arreglarle algo o de cocinarle o no lo sé, ¿verdad? O de simplemente escucharle en sus luchas, ¿verdad? Ahí sí ya te estás acercando un poquito más a la milla extra. Y aún eso no es ni nada heroico, ni grandioso, ni merece una gran congratulación en la espalda. Es nuestro culto racional, como dice la Biblia. Así como este esclavo, ¿verdad? ¿Recibió alabanza? ¿Le dieron las gracias? No, era el esclavo. Y para él era muy razonable hacer lo que estaba haciendo. No era un héroe, solo estaba tratando de hacer lo que el amo le encomendó. De la misma manera, nosotros solo queremos ser discípulos del Señor. No algo grandioso, ¿verdad? A veces sí, es cansado ayudar a alguien una y otra vez. Y llegamos a sentir que, bueno, ya hicimos mucho. Pero a veces ni siquiera nos costó. A veces solo compartimos del exceso que de por sí tenemos.
¿verdad? Y por eso hablaba al principio del agradecimiento. El agradecimiento no es cuando, pues estoy de maravilla, ¿verdad? Viviendo mi mejor vida y estoy agradecido con Dios por eso. Sí, qué bonito estar así. Pero el verdadero agradecimiento es cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay tentaciones, cuando hay problemas. El verdadero agradecimiento es cuando has dado hasta que te duele, hasta que... Y aún así, estás agradecido con Dios. Estás contento. Estás con la mentalidad de esclavo. Dice, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Nuevamente, claro, tomamos las palabras de Cristo literal, pero bueno, no estoy pensando en... el Señor no está hablando aquí de personas, de ese tipo de personas perezosas que no trabajan y que están ahí sentados y solo pidiendo, ¿verdad? Con un letrero, cuando podrían trabajar y están jóvenes y fuertes, ¿verdad? Y aguantan el frío, aguantan el calor y siguen ahí pidiendo, ¿verdad? Ya es su trabajo. Aguantan con tal de no trabajar. Y no, el Señor no está hablando de promover aquí la ociosidad y que, bueno, pues me sentí culpable porque no le di a ese hombre que es un ocioso, ¿verdad? Un parásito. No, ¿verdad? Pero personas, sean hermanos en Cristo, o vecinos, o familia, o alguien que de verdad necesita ayuda, que por la edad, o por la enfermedad, o por circunstancias, ¿verdad? Tal vez hay algún amigo o algún hermano o algún vecino que siempre quiere algo, ¿verdad? Y que de pronto como que dijeras, pues ojalá que ya se fuera, ¿verdad? Pero aún haciendo estas cosas, que pueden ser un poco más difíciles, solamente es nuestro servicio racional. A veces buscamos a quién ayudar y queremos grandes obras cuando no miramos a quien podemos ayudar ahí justo frente a nosotros. A veces me asombra, hermanos, cuando visito algún ancianito, por ejemplo, o alguna persona, y voy a visitarlos, por ejemplo, a algún ancianito, y solamente no paso a veces mucho tiempo, a veces 20, 30 minutos, escuchando al ancianito, saludando, viendo su jardín, y me voy, solamente para que no esté solo, ¿verdad? Y a veces, cuando ya me voy, me estoy despidiendo, el ancianito me dice, no sabe cuánto estoy anhelando que llegue este momento cuando usted me visita, ¿verdad? Y bueno, no solo esa es una gran recompensa, sino me da a entender, ¿verdad? Cómo hay gente que, aún con un poco de atención, se conforma. Están tan necesitados de amor y de atención que aún se conforman con un poco, ¿verdad? Entonces, y a veces nosotros con poquito podemos quejarnos o dejar de estar agradecidos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de oportunidades, visitar a ese ancianito unos 20, 30 minutos que está ahí cerca de ti, es un ejemplo, ¿verdad? Son maneras, aun cuando estés cansado tal vez, y todo lo que, como dice en la Biblia, lo que te venga a la mano para hacer, todo el bien, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien. Todo lo que podamos hacer
para la gloria de Dios y para servir al prójimo, ¿verdad? No es una carga, ni es que seamos héroes por hacerlo, o que, ya estoy haciendo algo, ¿verdad? Ya estoy bien avanzado por hacer esto. Solo es nuestro culto racional, ¿verdad? Y es lo que el mundo está viendo. Ellos están prestando atención. Y como este esclavo que al principio dije, ¿verdad? Aún si no tenemos un día libre, ¿verdad? Solamente estamos haciendo lo que es razonable, ¿verdad? Mi pregunta es, en mucha gente que ayudamos, ¿de verdad ha sido difícil? ¿De verdad nos ha costado? ¿O solamente ha sido dar de lo que nos sobra, verdad? Y cuando viene este tipo de cosas, o cualquier prueba, es algo para gozarnos, ¿verdad? Para dar gracias, porque es una oportunidad de poner en práctica lo que el Señor y Maestro nos está enseñando. Y como he dicho, ¿verdad? Hablando de recompensas, de que hay mucha gente busca la palmadita en la espalda o cosas, o como que incluso Dios nos debiera algo, ¿verdad? Y en muchas iglesias se habla de las coronas y de los premios, que finalmente está claro que las vamos a poner a los pies del Señor, pero como he dicho, ¿verdad? Para mí la mayor recompensa y la mayor satisfacción y la mayor corona que estoy buscando al llegar con el Señor en su presencia es simplemente oír las palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Y ahí está otra vez la palabra: siervo, esclavo. No dice bien hecho, rey, ¿verdad? Pues lo hiciste bien, estabas bien agradecido porque yo te di a manos llenas, ¿verdad? Y vivías como rey y pues y estuviste agradecido porque esa nueva casa que te di, ¿verdad? Y por estas cenas tan deliciosas que tenías todos los días. No, pero dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Fiel. En otras palabras, en resumen de todo este mensaje, llévate esto, ¿verdad? Ser fiel, ser agradecido, dar más de lo que llegues al límite, todavía entregar más. Y aún eso no es nada grandioso, sino solo lo que Dios pide de ti. A veces nos quejamos por un poquito de vicisitudes. Y pensamos o sentimos que todos y todo debería salir bien y tratarnos bien. Voy a seguir leyendo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuevamente, estos son las enseñanzas de Cristo, es lo básico. A veces sentimos o pensamos que hemos hecho algo grandioso, ¿verdad?
cuando tantito hemos sufrido, o cuando hablaron mal por ahí de nosotros, o algo, o cuando por seguir a Cristo nos abofetearon, ¿verdad? Ya sea literal o figurativamente, pero y aún así el Señor nos ayuda para agradecer por eso y orar por ellos y todo. No es algo grandioso, es nuestro culto racional, porque no somos otra cosa más que esclavos, siervos, sirvientes del Señor, de nuestro Dios. Y lo que Él quiera que hagamos, debemos hacer. Y lo que Él quiera que atravesemos, hay que atravesarlo. Lo que Él quiera que seamos, es lo que hay que ser. Simplemente dar el próximo paso y estar agradecidos con Él. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.